Ya, voy a compartir pantalla para empezar con una clase. Ya, no sé si se vea. No, no se ve. Ya, unos minutitos. Ahí. Sí, hasta ahora sí. Vamos a empezar con la poesía del siglo XIX. ¿Ya? En el siglo XIX es el periodo de la independencia y fundación de la República, donde inicia todo lo que es esto de la poesía, ¿no? Comienza con la Revolución de Quito, o sea, vamos a ver un poquito más de historia y cómo comenzó todo esto, ¿no? Comienza con la Revolución de Quito del 10 de agosto de 1809, donde se proclama la independencia de Quito respecto a España. La literatura no será ajena a este contexto en que los criollos se vuelven a protagonistas de esta realidad. Es decir, ya los criollos participan en lo que es la poesía de esa época, ¿no? Aquí hay cuatro personas que destacaron en la poesía de este siglo. Uno de ellos fue Joaquín de Olmedo, el cual hizo de las poesías más significativas de la historia de nuestras letras. Es decir, que él hizo uno de los poemas más significativos en la historia. Él es un auténtico representante del criollo. En 1820 asume un mayor protagonismo político por la independencia de Guayaquil, impresionó vivamente al espíritu poético y patriótico. Es decir, que él incluyó como personaje principal a los criollos en su poesía. Él lo que hacía era en su poesía hablar. El poema de ellos era más con respecto a las guerras en ese entonces, a los conflictos internos que habían en los países. Ya, a eso se refería más lo que es la poesía de Joaquín de Olmedo. Ya, Dolores Ventimilla de Galindo. Eh, la poesía de este personaje se enmarcaba del romanticismo. Ya, cuando España empezaba su declive, es decir, cuando España empezó a bajar, ella empezó el romanticismo. Una de las características, bueno, tres características que tenía en este específico poema o poemas que hacía Dolores Ventimilla era la primicia del sentimiento frente a la razón, es decir, lo que ella en ese momento sentía con respecto a la situación que estaba pasando. Ya, el racionalismo no basta para explicar a la naturaleza y al individuo. Ya, se concibe del mundo como un organismo viviente. Es decir, ella declaraba la poesía y todo eso con respecto o verle al mundo como una persona más. Es decir, todo lo que ella sentía por el mundo, ¿no? Eh, me pongo yo que sé, a imaginarme, explicaba lo que ella sentía con respecto a las guerras, a los problemas internos. Ella lo veía como alguien más, ¿no? Como el mundo en sí, ¿ya? Aquí tenemos a dos más, que es Numa Popilo Yona, que es el poeta culto y excelto de la escuela romántica ecuatoriana. Él tenía mucho contacto con respecto a los poetas de Europa, en ese tiempo los jóvenes de Europa que hacían poemas, ¿no? Viajaba como diplomático a Europa y tuviera contacto con escritores de la talla, es decir, él ya iba, como decir, a mayores ligas, ¿no? Con respecto a los poetas, en Europa, ¿no? Poemas o poetas europeos, él ya hacía de otro tipo ya de poema, ¿no? Fue justamente reconocido en la vida como un poeta de exquisita sensibilidad, es decir, también se inclinaba un poco por el romanticismo, los sentimientos, lo que sentía en ese momento, todo ese mundo, ¿no? Perdón. Em, con respecto a la sensibilidad, a lo que sentían las personas. La mayoría de poemas se refiere a los sentimientos de las personas o que en ese momento lo que sentían o lo que se querían expresar y no pudieron. Entonces, ella, como digo, ella se codiaba, se puede decir así, eh, con las personas de alto rango con respecto a poemas, a poetas y todo eso, así, todo ese rama. Julio Salumbide es el poeta quiteño. Su padre fue uno de los fundadores del periódico El Quiteño Libre y su obra surgió a raíz de la soledad. Lo que es su padre del Quiteño Libre era un periódico
que en ese tiempo lo hacían con respecto a la política que había en ese entonces. Por ejemplo, no me gusta tal cosa y él lo publicaba en el periódico, ¿ya? Era como un periódico libre, un periódico que todo el mundo podía decir, yo no estoy de acuerdo con esto, puedes ponerlo y publicarlo, ¿ya? Esa parte está entendible, ¿cierto? Ya. Su obra principal surgió a raíz de la soledad, de que se muere su padre y este le deja una herencia en particular, donde él pasaba en soledad y reflexionaba sobre toda la situación que pasaba. Entonces, todo eso le ayudó para que su obra salga a luz, para que él pueda escribir su obra. Entonces, su vida coincide con la formación de la República y tomó contacto con los románticos liberales y conservadores de su época. ¿Ya? Eso es con respecto a lo que puedo decir de los poetas. En corto, más que todo resumido para que no haya mucha confusión. Entonces, eso es con respecto. Te voy a presentar un poquito con respecto a lo que es, buenos días, con respecto a lo que es el material de trabajo, la actividad en clases, porque hay una actividad en clases que vas a hacerlo y tienes que subir después de esta clase. Eso tiene un plazo. Los deberes en casa tienen el plazo que es hasta las 8 de la noche más o menos para que puedas entregar, ¿ok? Ya, aquí está un poquito más detallado la clase del día de hoy. Ya, ya. Aquí estaba lo que te explicaba, lo de la historia, de cómo empezó, toda la historia de la poesía, un poquito de lo que es la biografía de José Joaquín de Olmedo, que te lo resumí. Aquí está un poquito del fragmento de su poesía. Y lo que podemos ver aquí son las actividades que tienes que hacer con respecto a José Joaquín de Olmedo. Entonces aquí está, ¿no? En estas dos estrofas existe un paralelismo. Bueno, le lees y le puedes hacer a mano, a computadora, como tú te sientas bastante cómodo. Lo subes Lo a puedo la hacer en plataforma, un Word, ese Word lo hago PDF y lo subo ahí. ¿sí? No hay ningún problema. Ujú. Con respecto a Dolores Ventimilla de Galindo, también tenemos lo que es un poco de su vida y tenemos el ejemplo de su poema. Y también tenemos la actividad. En cada poeta hay una actividad que se debe de hacer. Esas actividades son para casa. Entonces, resuelves la actividad en cualquier plataforma que tú te sientas seguro y puedas hacerlo. Lo mismo con Uma Polillo Yona, tiene también lo que es un poquito de su biografía, un poquito de su poema y la actividad que tienes que realizar en casa. Lo mismo con Julio Salumbide, es la misma situación. En la plataforma, disculpe que le interrumpa, en la plataforma hay tres materiales de clase. ¿Cuál es el que es para la casa? El de la casa es a ver, te voy a poner la plataforma para explicarte un poquito de mejor manera, ¿ya? Sí, por favor, muchas gracias. Ya. Ya. Aquí tenemos, ¿no? Material de clase, No tenemos, veo, no veo la plataforma, veo solamente la página de Canva. ¿cómo? No sé si no, o sea, no veo la plataforma, solamente veo la página de Canva ahí. A ver, déjame otra vez empezar a compartir a ver si es que funciona, ¿no?
Ya, ahí lo puedes observar. Sí, ahí está. Ya. El material de clase es lo que te acabo de mostrar con respecto al libro que nosotros tenemos y vas a encontrar aquí las actividades que tienes que realizar, las que te acabo de explicar. ¿Ya? Lo que es el material de apoyo es material de apoyo es el Canva que te indique para darte la clase. Ese es el material de apoyo, ¿ya? En material de clases vas a encontrar las actividades que tienes que realizar en casa. Aquí tenemos una actividad que es una encuesta que tú tienes que realizar después de clases, pero que tienes que entregarla ya. Ese tiene que ser ya. Ahorita terminamos y la tienes que entregar. Ya. Y siempre lo que sí es que las reuniones de Zoom siempre van a estar publicadas en la misma plataforma para que estés al pendiente. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Nada más, no, ahorita no. En la plataforma no hay algún aviso de una actividad aquí en clase, ¿no? Como un aviso. O sea, así mismo como dice, por ejemplo, el módulo de encuesta, no hay un módulo de encuesta como que se hace en clase, no, nada. Esta es, como decir, la actividad en clase que vamos a tener. Nosotros aquí dice actividad en clase. Ok. ¿Ya? Entonces, si deseas, puedes ponerte a hacer ahorita para que no tengas mucho y me preguntes cualquier situación que necesites. O puedes hacerlo después, pero tienes que entregar hoy. Y al rato que ya terminemos, tiene que ya estar entregada. Ya, perfecto. ¿Ya? ¿Alguna pregunta sobre la clase, alguna situación? ¿Quieres que leamos las actividades? ¿De repente tengas alguna pregunta, alguna duda? Eh, No, no, o sea, por el momento no, incluso me puedo guiar bastante con el Canva que usted me dejó en la plataforma. Ya. Eh, en el libro que está ahí, ¿hay alguna actividad que deba realizar para hoy? Sí, como te decía, las actividades que están debajo de todas las que te estaba explicando justamente, ¿no? A ver, te voy a poner la pantalla para que le veas. Ahí le puedes ver. Ahí sí, ahí recibí. Ya. Estas actividades que están aquí abajo es para casa, ¿no? Todas las actividades, cada poeta tiene su actividad en la parte de abajo. Ahí le puedes encontrar y hacer las actividades en casa. Estas son actividades en casa, deberes. Ujú. Cada uno, ahí te explica con más, este PDF que está aquí, te explica con más detallado lo que yo te acabo de explicar un poquito más corto en capa. ¿Ya? Ahora, si alguna duda, alguna situación. No, no, ya está todo claro. Ya, listo, entonces que tengas un excelente día y esperando que te haya servido la clase. Listo, entonces ya terminó. Sí, ya, no hay ningún problema. Ah, ok, listo. Muchísimas gracias, licenciado. Ya, hasta luego.